a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, desearte que Dios te bendiga y te dé una buena semana y llene tu corazón de esperanza. Como sabéis, ya está aquí la Semana Santa, ya todo huele a incienso y a velas, pero yo quiero traerte en esta tarde un programa que hicimos hace unos años atrás, en el cual el tema que se trataba, y era un pastor, Sergio Martín, el que trataba el tema este, y lo he visto oportuno traerlo en este día o repetirlo en este día después de varios años, porque creo que va muy bien a lo que vamos a vivir en estos días que siguen. Para ello, también he traído un libro que me gustaría regalarte. El libro es El asombroso amor de Dios, en su gracia extraordinaria. Es un libro extraordinario también. Te digo que lo que a veces la gente no entiende es que la expresión de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, fue el punto supremo del amor de Dios. Algunos pueden verlo como un Dios sanguinario, pero el mensaje que dio Jesús en la cruz es el que ha cambiado la historia y ha cambiado millones y millones de vidas. El mensaje de la cruz. Y me gustaría que en esta tarde, que vamos a tratar este tema, tú lo vieras o lo escucharas de otra manera. No lo mire tras la Semana Santa. Míralo como Dios hablando a tu corazón. La expresión del mensaje del Evangelio que en aquellos días se estaba viviendo, las profecías de Isaías que se estaban haciendo realidad y cumpliendo en aquellos días, es lo que transforma la vida de la gente. El inmenso amor de Dios. Dice, el asombroso amor de Dios. Te dejo con este tema en este día, porque creo que te puede ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. A mi Cristo le abofetearon sin compasión y a su cara tan dulce escupieron como a un malhechor, y sus manos que tanto sanaron también las clavaron, y tan solo porque era el Mesías, y tan solo porque era el Mesías, y mi corazón sufre y llora, porque sé que en el lugar de él debía de estar yo. Y mi corazón sufre y llora, porque sé que en el lugar de él debía de estar yo. Porque sé que en el lugar de él debía de estar yo. Y María se acercó al sepulcro, a su cuerpo ungir, y al ver la piedra removida y que no estaba allí, dos varones de vestidura blanca le dijeron así: porque buscas entre los muertos al que vive.
Querido amigo, buenos días, y esperando y deseando que el Señor esté bendiciendo en esta semana, que realmente se está recordando la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que conllevó aquel gran acontecimiento. Bien, pues en esta tarde queremos traer delante de vosotros pues una reflexión más de lo que en esta semana, como se está llamando, ocurrió. Me quiero referir al Evangelio de Lucas, capítulo 23, donde prácticamente se relata en él todo el acontecimiento hasta la muerte de Jesús en la cruz. Bien, el hecho de la resurrección lo dejamos para otro día, porque tendremos más temas que tratar. Pero hay un hecho que siempre me ha llamado la atención cuando he leído este pasaje de Lucas, y es toda la confusión que se crea en la gente en aquellos días. Simplemente por lo concentrado de todo, aunque hoy lo hagamos en una semana, esto ocurre en horas, un día y medio, como mucho. Y la gente está viendo una serie de acontecimientos que están ocurriendo con este hombre llamado Jesús Nazareno, y que ahora le llevan para el monte y que le van a crucificar, y de hecho le crucifican. Ahora, yo me gustaría pararme en un versículo que es el 48, que de Lucas 23, lo digo por si tienes la Biblia a mano y tú quieres leerlos. Dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en el monte, viendo este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían para sus casas golpeándose el pecho. Por todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hay parte de un pueblo de Jerusalén que han presenciado la muerte de Jesús, que han presenciado la subida hacia el monte. Y todo ese acontecimiento termina aquí, según el versículo 48, indicando que esta multitud bajaba del monte golpeándose el pecho. Bien, para este tema, como para otros que hemos tratado ya también, hemos invitado a Sergio Martín, pastor en una iglesia en Cádiz, y él siempre con mucho deseo y con mucha generosidad y amabilidad, pues se presta a venir y está un rato aquí con nosotros para grabarnos un programa. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Pepe, por tu invitación, y siempre es un placer poder estar con vosotros y meditar juntos, ¿verdad?, de algunos aspectos interesantes de la palabra de Dios. Y más justamente, Sergio, en este tiempo cuando de alguna manera se pretende despertar en la gente pues un sentido de no voy a decir de religiosidad ya, que es lo que realmente hay, pero un sentido más bien de cristianismo genuino, de irnos a los acontecimientos que en aquellos días, hace ya 2015 años según el calendario, pues ocurrió en Jerusalén, ¿no? Quizá esto nos lleva más a pensar en esta semana en esto que en otra cosa. Bien, querido amigo, mira, yo estaba leyendo un poco de dónde viene el tema de golpearse el pecho. Me decía que uno de los gestos penitenciales más clásicos es el de golpearse el pecho, como señal de arrepentimiento. El significado de este movimiento no necesita grandes declaraciones. Golpearse el pecho es reconocer la propia culpa, es apuntar a sí mismo, al mundo interior, que es donde sucede el mal, y además golpearse sacudiendo el propio pecho, como manifestando que queremos cambiar, despertar, convertirnos. Eso es lo que realmente podemos encontrar en el diccionario cuando hablamos de golpearse el pecho. ¿Qué tiene que decirnos en cuanto a esto, Sergio? Bueno, creo que hay que encuadrar todo esta parte, esa reacción del pueblo, dentro de todo lo que había acontecido, ¿no? No es la primera vez que Jesús va a Jerusalén, no es la primera vez que Él está allí. De hecho, hay bastantes datos y
y textos en el Nuevo Testamento de la vida de Jesús, que él era asiduo de ir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y bueno, en este contexto creo que esa reacción de parte del pueblo pues está muy precedida no solamente por lo que está aconteciendo aquí en este último espectáculo, como se nos dice la palabra. Los romanos eran muy dados al espectáculo, sino también a todo lo que había acontecido en la vida de Jesús y que era de dominio público. No todo el mundo tenía el mismo conocimiento. De hecho, acabamos de celebrar el domingo de Ramos, y una de las reacciones cuando la gente ve aparecer a Jesús era: ¿quién es este? Ah, pues Jesús Nazareno. Ah, bueno, pues ya había algo de conocimiento al respecto. Pero todo lo que pasa con el arresto de Jesús, con su entrega, con su crucifixión, incluso con los últimos acontecimientos justo antes de estas palabras que el evangelista Lucas nos relata, recordamos que Jesús muere en la cruz, que el cielo se oscurece siendo mediodía, que hay un sacudir de tierra, un terremoto, y también eso termina como de demostrar de una forma visible de que aquel que había muerto en la cruz no era uno cualquiera. Me gustan mucho las palabras del centurión romano, alguien que no era del entorno del pueblo judío. Verdaderamente este hombre era justo. El evangelista Mateo dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. En cuanto al golpearse el pecho, tú bien has señalado una serie de explicaciones. También tenemos que recordar que en el contexto cultural judío era un pueblo y era un momento histórico y una cultura específica muy de expresar los sentimientos, en este caso los negativos también. Esto no ha sido así a lo largo de la historia en todos los pueblos, pero sí que es verdad que en el pueblo de Israel, incluso en el profeta Jeremías, encontramos palabras de Dios diciéndole al pueblo: contratad mujeres que vengan y os lloren, el papel de las plañideras, ¿no? Algo que ha continuado en Oriente Medio hasta hoy, y en televisión lo seguimos viendo cuando hay alguna gran catástrofe, que ha habido muchas muertes, y vemos esa expresividad. Pero sin embargo vemos otras culturas, como por ejemplo hoy en día la japonesa, que sigue sin hacer un duelo público y mucha ostentación de todo lo que es el sentimiento en momentos de dificultad, porque ellos lo entienden como una falta de respeto precisamente hacia el prójimo, porque al expresar el dolor de una forma visible y fuerte puede contribuir a aumentar el dolor de la persona en cuestión. Así que en esa cultura japonesa de intentar de amar al prójimo, entienden que puede ser hasta algo negativo. Es verdad que está cambiando, parece que está cambiando con la globalización. Las nuevas generaciones están siendo ya más impregnadas por otra serie de manifestaciones, pero es verdad que en primer lugar el golpearse el pecho, como se nos dice aquí en la palabra, es una muestra de dolor y de expresar ese dolor ante algo que ha ocurrido, en este caso la muerte de Jesús, y que puede ser el precedente a estar arrepentido o a estar, ¿verdad?, sintiendo que se han equivocado con aquello que han hecho con Jesús. ¿No tenemos que entender este golpearse el pecho como remordimiento? Bueno, creo que en muchos sentidos sí. Creo que el remordimiento es el primer signo antes del arrepentimiento, ¿no? Primero nos damos cuenta de que hemos hecho algo mal y solemos tener una actitud de remordimiento. Es verdad que no es lo mismo estar teniendo remordimiento porque he engañado a alguien que ante el trágico evento de la muerte de una persona y además las circunstancias que tuvo lugar, ¿no? Que fue algo, y eso los que han estudiado el tema en profundidad, no solamente teólogos sino sociólogos también, el caso de Jesús fue precisamente un espectáculo por las muchas circunstancias que lo rodearon, ¿no? De su arresto, de cómo fue juzgado. A mí me gusta decir mal juzgado, maltratado y mal matado, por la forma en que se produjo. ¿Sabes? Sábado pasado creo que fue, sacamos un programa sobre el juicio de Jesús, ¿no? Vino también un especialista tratándonos el tema,
y nos explicaba una serie de contradicciones que se llevaron a cabo. Pero bueno, siguiendo con el tema, ¿tú crees que todo el entorno que se sitúa aquí de este Jesús, que todo el mundo conoce prácticamente Jerusalén, porque Jerusalén tampoco era Barcelona, ni Nueva York, y sí, que aunque fuera una ciudad grande, pero era conocido, y realmente todo este entorno pudo llevar a que la gente se quebrantara, o es que todo el mundo estaba en contra de Jesús allí diciendo crucifícale, crucifícale. Es decir, parece que la idea, sin embargo hay gente que están llorando cuando Jesús va subiendo para el monte. Encontramos que hay un hombre que, aunque obligado, pero se presta a llevar la cruz también. Sí, esa contradicción que se ve ahí o confusión con la gente, ¿eso a qué nos está llevando? Bueno, creo que podríamos o necesitamos hacer un pequeño paréntesis en el hecho, porque es verdad que en Semana Santa celebramos Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús, y pasamos rápidamente a estar recordando su entrega, su pasión, su muerte y en cuestión de una semana su resurrección, pero no nos paramos a menudo, y creo que nosotros como cristianos evangélicos nos gusta prestar mucha atención a las palabras de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en Jerusalén antes de ser apresado, ¿no? Y él lo que hace es entrar en Jerusalén. Él es el Mesías que ha sido prometido, y él, como parte de su ministerio fundamental, es la enseñanza. Él se dirige al templo, hace una enseñanza pública y práctica, la limpieza del templo, ¿verdad? Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, y al día siguiente va al templo a enseñar, que era lo que él hacía. Y en esa enseñanza hay una continuidad con todo lo que ha sido su mensaje. Es decir, Jesús comienza esos 3 años de ministerio aproximadamente con un mensaje muy claro: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es una constante en toda la enseñanza de Jesús. Cuando miramos el Evangelio, sea cual sea, quizás el de Mateo es el más didáctico. Mateo tiene un énfasis de enseñarnos cuál es la enseñanza de Jesús, y ahí lo que vemos es continuamente ese mensaje de hemos fallado a Dios y necesitamos arrepentirnos de ello. Y al final, este golpearse el pecho a los pies de la cruz, ese reconocer este verdaderamente era justo, tiene implicaciones directas en lo que Jesús estaba enseñando. Es decir, arrepentirse no es solamente darse golpe en el pecho a muestra de uy, qué malo que soy, le he fallado y dentro de 2 o 3 días me olvido. Tiene las implicaciones de que si realmente hay un remordimiento, es porque tiene que haber una actitud de cambio ante eso. Y podríamos pensar, pues qué cambio posible hay. Después, ya que han matado a Jesús, ya no hay marcha atrás. Bueno, me gustaría mencionar un texto que está en Hechos de los Apóstoles. Una vez que ya Jesús ha resucitado, ha ascendido a los cielos, y los discípulos siguen en Jerusalén. Muchas de las personas que presenciaron la muerte y la crucifixión, y algunos la resurrección de Jesús, están allí en Jerusalén. Y ante la venida del Espíritu Santo, lo que es llamado Pentecostés, hay una predicación, una exposición del apóstol Pedro acerca de lo que ha pasado. Y él, al final de su mensaje, dice: por tanto, sepa bien todo Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Así terminan las palabras de Pedro. Y entonces, cuando la multitud oye eso, dice la palabra de Dios que todos se sintieron profundamente conmovidos. Un paralelismo a lo que estaba ocurriendo a los pies de la cruz. Pero sin embargo, entonces le dijeron a Pedro y a todos los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Esto ya ha ocurrido, pero ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Hay remedio a lo que hemos hecho? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados. Esa es la respuesta clara y directa de Pedro. Recibiréis el Espíritu Santo, y esta promesa no solamente es para vosotros, sino que es para vuestros hijos, para los extranjeros, para todos aquellos a quien Dios quiera llamar. Y la verdad es que eso es importante, porque vemos que
es una continuación de lo que el mismo Jesús estaba llamando. O sea, estaba llamando al hombre y a la mujer a que evaluaran cuál era su actitud ante Dios, que se arrepintieran y que eso significaba un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio en la forma de actuar. Si antes estabas viviendo sin tener en cuenta a Dios en tu vida, si realmente hay arrepentimiento, tienes que empezar a plantearte qué pasa con Dios en tu vida a partir de ahora, qué decisiones tomas. La misma enseñanza de Jesús, y no quiero extenderme mucho en esto, pero creo que es tremendamente importante. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, justo al principio. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento se tiene que manifestar en un cambio, en algo en tu vida que realmente muestre que te has arrepentido. Si antes, lo que siempre decimos, ¿no? Si antes robabas, pues ya no robes. Si antes mentías, pues no mientas, porque si no, no estás manifestando ese verdadero arrepentimiento, ¿no? Pensando, Sergio, vamos a ver, estamos a 2000 años de distancia de aquel momento histórico, digamos, pero pensando, por ejemplo, hoy día, ¿crees tú que la cultura que tenemos hoy, con la tecnología que tenemos hoy, se me ocurre preguntarte esto, aunque no tenemos en el guión. Perfecto. ¿Tú crees que si Jesús hubiese venido hoy, que ya no hubiese venido con un burro, porque ya los burros casi ni existen, están en extinción, pero si Jesús hubiese venido por aquí hoy, ¿cómo hubiésemos reaccionado? ¿Seríamos distintos a los de aquella época? Porque Jesús vendría, vamos a decir, con la tecnología moderna que tenemos hoy, ¿verdad? Y con toda esa cultura que tenemos hoy. ¿Lo hubiésemos recibido? ¿O hubiésemos hecho de alguna manera como hicieron ellos? Pues yo creo que hubiéramos actuado de la misma manera. Lo que pasa es que para nosotros es difícil, porque ya conocemos la historia, y es muy fácil verlo desde nuestra perspectiva y decir, pues ¿cómo es posible que no reconocieran a Jesús como el Mesías? Hace poco hablaba con un pastor evangélico que está trabajando en Jerusalén con el pueblo judío, cristiano, y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo el hecho del Mesías prometido, cómo se sigue viviendo entre la comunidad judía? Y él me contaba de que prácticamente de una forma similar, porque el pueblo judío sigue esperando a ese Mesías. Si nosotros quitamos que no conocemos absolutamente nada de Jesucristo y hoy aparece Jesús entre nosotros, yo creo que haríamos lo mismo que se hizo con él, solamente que de manera diferente. Aquí encontramos a Jesús siendo entregado y todo el mundo burlándose de él. Pues hoy sería pasto de YouTube, de colgar vídeos de este loco predicando, y posiblemente al final pues nos pasaría lo mismo. Cuando su gloria fuera manifestada en ese momento glorioso de la cruz y de la resurrección, pues algunos nos daríamos cuenta de que, oye, pues realmente no es simplemente como algunos les tenían por loco, o algunos, en el mejor de los casos, por un buen maestro, por un buen profeta, por un buen siervo de Dios. Tenemos que esperar quizás hasta el domingo, ¿no?, para hablar de la resurrección, y que ese fue el hecho que consumó y que terminó de convencer a todos de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Algunos, como este centurión, ya a los pies de la cruz ya se dieron cuenta, pero ha tenido que pasar tiempo después para que ellos se convenzan de eso. Una cosa más, pensando en el mensaje de Pedro, que tú has citado antes, de Hechos, capítulo 2, ¿tú crees que hoy la gente tiene o haría la misma reflexión, varones, que haremos? ¿Hace la gente esta reflexión hoy cuando descubren delante de Dios que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de Dios? ¿Tú crees que la gente haría la misma reflexión? ¿Qué haremos? Yo creo que estamos llamados a pensar, y antes hacías tu referencia a este mundo tan tecnológico.
en el que vivimos, y creo que una de las grandes carencias que tenemos es que nos falta tiempo para pensar. No que no tengamos el tiempo, sino que ni siquiera a lo mejor le damos importancia para pensar, para meditar, para apartarnos y evaluar. Y creo que, a tenor de lo que tú preguntabas, estamos llamados a pensar y sobre todo intentamos cuando llegan tiempos como Semana Santa, de que sea un tiempo de pensar qué significa Jesús para nosotros, participamos o no, el por qué lo hacemos, el por qué no, y tenemos una gran piedra de tropiezo, perdóname que lo exprese así, y creo que los espectadores que nos estén viendo lo van a entender. Vivimos dentro de una cultura que está tremendamente mediatizada en estos días por todo lo que es Semana Santa, y parece que la única forma de pensar en Jesús, de pensar en el Mesías, que la única forma de celebrar Semana Santa es saliendo a la calle y viendo un espectáculo también cultural, religioso, acerca de una serie de tronos, una serie de pasos que salen, de manifestaciones también externas. También hay gente que expresa su dolor golpeándose el pecho, con penitencias. Yo creo que Semana Santa es mucho más que eso. Semana Santa es volver y pensar en por qué vino Jesús, para qué vino y qué está demandando ese mensaje de Jesús de cada uno de nosotros. Y creo que el mensaje directo sigue siendo el mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos recapitular lo que hemos hablado, ¿verdad?, sobre todo esto. Arrepentirse, ¿qué significa? Darte cuenta de algo, de una conducta errónea, sentir dolor, porque si no, no va a haber arrepentimiento, va a haber una buena intención, una buena disposición, y que detrás de eso hay un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de perspectiva sobre quién es Dios y quién somos nosotros, ¿no? Pensando en el hecho cultural que tenemos, Jesús viene dentro de su cultura. Es cierto que ellos esperaban, pero quizá equivocadamente, al Mesías o un personaje distinto al que realmente aparece, y ya en sí la cultura de entonces estaba de alguna manera trastocada, porque ellos esperaban pues a un Mesías político, liberador, con su caballo y su... aparece un personaje muy distinto a lo que ellos esperaban. Vamos a ver, quiero traerlo otra vez al plano de hoy, Sergio. Culturalmente, en esta cultura de hoy, ¿está la gente expectante esperando al Jesús verdadero, o están simplemente detrás de una cultura equivocada? Porque nos está dando una figura, como ocurrió en aquella fecha, una figura de un Jesús distinto. La gente esperaba a un Mesías montado en un caballo y aparece en un burro. Lo esperaban coronado con un ejército y aparece solo con un puñado de locos con él diciéndole Hosanna. Es decir, realmente estamos presentando culturalmente a un Cristo distinto al que realmente Dios nos manda. Bueno, hoy en día creo que hay un hecho, y por eso la importancia de esta semana. Hay un hecho que cambia la historia por completo. Dice Pablo que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, en qué estamos creyendo. Entonces, ¿por qué saco este tema? Porque realmente nosotros seguimos esperando. La palabra de Dios nos habla de que habrá una segunda venida, de que Cristo volverá, y ya para reinar por siempre. Cambia mucho la perspectiva de si como cristianos estamos esperando ese día o no. Porque si lo único que nos limitamos es a celebrar que Cristo murió hace 2000 años, entonces estamos fallando de lleno. Precisamente el hecho de que Él resucitara apunta a que Él volverá si nosotros no nos encontramos con Él antes en su presencia, y que esa vuelta tiene que ver con las palabras de Apocalipsis. Me estoy recordando Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús vino, murió y resucitó, pero Él sigue esperando
que haya un arrepentimiento de nuestra forma de vida y que entregamos nuestra vida a Él. Ese es el mensaje que Él trajo y que sigue siendo predicado y que ha de seguir siendo predicado a través de la palabra de Dios. Es decir, esperar, pues debemos seguir esperando, pero ese seguir esperando nos conlleva también al mismo fondo de la Semana Santa, ¿verdad? Al mismo fondo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es decir, Él vino a morir, ¿para qué? Porque si no nos quedamos ahí celebrando el pobre hombre que lo mataron y lo crucificaron. Y el hecho de la cruz, tenemos que recordar que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, todo un simbolismo también en cuanto a eso, para que a través de su sangre, dice la palabra de Dios, nuestros pecados puedan ser limpiados y que al fin y al cabo Él está pagando en la cruz el lugar que nos correspondía a nosotros. Todo eso, si lo quitamos de la Semana Santa, nos quedamos pues con un acontecimiento cultural. Mira qué bonita obra de arte, mira qué bonito paso, qué música, que nos puede gustar más o menos, mira qué cofradía, pero ¿qué hay de ese mensaje de que Jesús lo que estaba haciendo allí era morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener perdón, el perdón de Dios, la reconciliación con Dios? Yo sí creo que ese mensaje está muy, pero mucho alejado de lo que culturalmente se celebra. Y es una pena. Nosotros celebramos un hecho cultural o un hecho real que vive y permanece los 365 días del año. Bueno, pues yo como cristiano evangélico, y eso es lo que predicamos, en este caso como pastor también en nuestra iglesia, para nosotros la muerte y la resurrección de Cristo es una celebración diaria, porque es un hecho de que cada día vivamos conforme a lo que Él quiere. Y en ese día a día hay muchos golpes de pecho, no literales, pero sí también figurados, que tenemos que reconocer que fallamos, que no somos perfectos, que no vivimos como Dios nos manda que vivamos. Estaba acordándome de un pasaje, en un momento en el que alguien elogia tremendamente, una mujer elogia tremendamente a Jesús cuando está enseñando y le dice, más o menos, bienaventurada la mujer que te vio nacer y los pechos que te amamantaron. Y Jesús hace un giro y le dice, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Eso es lo que nosotros entendemos que es ser cristiano, un día a día con Cristo, un día a día de intentar ser como Él fue. Si eso no es una celebración diaria, evidentemente no estamos celebrando la muerte y la resurrección de Jesús todos los días, y estamos llamados a constantemente celebrar ese acontecimiento, porque al fin y al cabo es la celebración de la vida eterna, de la seguridad de la vida eterna. No es tanto un recordar, sino un vivir cada día la muerte y pasión de Cristo. Así lo creemos. Así lo creemos. Bien, querido amigo, creo que no tengo el reloj delante, pero creo que si nos llevamos media hora está muy cerquita. Decirte que, aunque estamos en la Semana Santa, y yo sé que tú, pues, más o menos puedes ser cofrade, porque así estamos llamados a hacer en nuestra España, quiero decirte que no sé cómo tú vives, simplemente como un hecho cultural, si como un hecho que aparece en tu mente y cada año, llegada la fecha, marzo, abril, nos aparece culturalmente este hecho. No sé si para ti es eso simplemente, o para ti Cristo es una persona que cada día tú le recuerdas, con la cual cada día tú te paras y hablas con Él. Porque como ya te ha dicho, Cristo murió, pero resucitó y está vivo. Por lo cual, si está vivo, podemos hablar con Él. Si está vivo, Él nos escucha. No mire a las figuras de Cristo. No mire a esas representaciones sin vida de Cristo. Mira al Cristo que está en los cielos. Al Cristo vivo que te habla la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la Biblia?
porque es la palabra de Dios. Es donde Dios se revela para que tú le conozcas. Queremos regalarte una Biblia para que la leas, para que no la pongas en tu estantería, sino para que la leas. De esa manera me gustaría que te pararas y pensaras, como decía antes nuestro entrevistado, que te pares y pienses si realmente tú estás planteándote a ese Jesús cultural o a ese Jesús real, con el cual tú puedes hoy y en esta semana, hoy lunes 30, tú puedas hablar con Él y puedas expresarle con toda la libertad del mundo: Señor, aquí estoy delante de ti. Quizás no contemplando ya el Calvario, sino mucho más allá. Tú me estás esperando. Acércate a Él. Solamente una cosita más, Sergio, ¿qué le dirías tú a la gente que están hoy siguiendo los pasos y las comedias que están saliendo por la calle hoy? Pues me gustaría acabar dando una palabra a nuestros espectadores que no tiene o no está basada en los evangelios, sino en los profetas, precisamente en el profeta Oseas, mucho tiempo antes de que el Mesías viniera. Palabras de Dios al pueblo. Dice: habéis rechazado mi conocimiento, os habéis apartado de mí. En el capítulo 6, Oseas dice al pueblo palabras que transmite Dios de dolor. Vuestro amor es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, es decir, algo superficial. Y en el versículo 6 del capítulo 6 le dice: lo que pido de vosotros es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Pues me gustaría pediros que en esta semana que estamos celebrando la muerte, la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, que puedas pensar en estas palabras, que lo que espera Dios de nosotros no son sacrificios, que lo que espera Dios de nosotros es una vida de amor hacia Él, de conocerle y de poder descubrir el mensaje detrás de la cruz, que es: Él ha muerto por nuestros pecados. Bien, gracias Sergio por acompañarnos en esta mañana aquí. Es un placer, como siempre. Que siempre. Dios te bendiga y nos veremos. Y gracias por el café. De nada. Pues querido amigo, esta es la Biblia que estamos, en la película que estamos pues regalando, especialmente en estos días, cuando se celebra pues eso, la pasión de Cristo. Y esta es la Biblia que tengo para ti. Como cada semana, cada persona que llame, yo le voy a entregar una Biblia. Así que no piense que se están acabando. Aún me queda, y las imprentas están preparadas para imprimir miles y millones de Biblias para que tú la tengas. Sin más, desearte pues una feliz semana, que tú tengas un encuentro personal con el Cristo vivo, no con el Cristo muerto ni figurado, sino con el Cristo vivo que murió en la cruz para perdonar tus pecados y los míos. Que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene. Porque buscáis entre los muertos al que vive. Y mi corazón sufre y llora, porque sé que en el lugar de Él debía de estar yo. Y mi corazón sufre y llora, porque sé que en el lugar de Él debía de estar yo. Porque sé que en el lugar de Él debía de estar yo. Victoria, porque ha resucitado el Hijo de Dios, y siendo poderoso de la cruz no se bajó, tenía que morir por nosotros. Victoria, porque ha resucitado el Hijo de Dios, y siendo poderoso de la cruz no se bajó, tenía que morir por nosotros.